reciban un saludo de su parte y las oraciones de los hermanos allá de aquel lado a favor de ustedes. Y bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos regalas de estar aquí, por la vida que nos concedes, Señor, y el hecho de que podamos hacer uso de este tiempo que nos permites para sentarnos a tus pies, para aprender lo que nos quieres enseñar, Señor. Te rogamos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestro entendimiento y nos dé la gracia que necesitemos para abrazar tu palabra y vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Saúl mencionaba hace un momento que las enseñanzas que vamos a ver aquí estarán enlazadas con las que veremos en La Paz. Entonces, por esta razón es importante que tome notas y que, como van a pasar varios días para que podamos ver la segunda parte, que poquito antes de que llegue la fecha, las escuche para que refresque el aprendizaje, ¿verdad? Y que pueda ubicar esa conexión con lo que sigue. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que es la porción que leyó Saúl hace un momento y que, como él explicaba, será nuestra base bíblica para todas las enseñanzas que tendremos el día de hoy y el sábado 8 de febrero con el favor de Dios. Entonces, le voy a dar lectura, es la versión Reina Valera 60, que dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y bueno, cuando una mujer está embarazada y ya próxima a dar a luz, en su trabajo le dan un permiso por maternidad, ¿verdad? Pero cuando alguien está enfermo, ¿qué es lo que le dan en su trabajo? Una incapacidad, ¿verdad? ¿Puede una persona cuyo cuerpo está enfermo realizar las mismas tareas o de la misma manera que cuando está sano? No, ¿verdad? Es obvio que algunas enfermedades incapacitan en mayor medida que otras, pero el punto es que un cuerpo enfermo queda incapacitado en alguna medida, sea poca o sea mucha. La realidad es que no puede funcionar de la manera que lo haría si estuviera saludable. Pero vamos a decir que usted, en su servicio al Señor, usa su voz, ya sea enseñando, cantando, predicando, aún, no sé, por ejemplo, como ujier, dando la bienvenida, recibiendo a los hermanos a la hora que llegan, dando alguna indicación, etcétera. Y usted se enferma de la garganta a tal punto que queda afónico. Estando en esa condición, ¿va a poder llevar a cabo su servicio? Que tiene que ver con hacer uso de su voz. Pues obvio que no, ¿verdad? Pero, ¿qué me dice de un alma enferma? O sea, ya ahorita no estamos limitándolo a un cuerpo enfermo, sino a un alma. ¿Se podrá ser un buen administrador de la gracia de Dios, como nos dice la porción de la Escritura que leímos, si tenemos el alma lisiada o enferma?
Hermanos, hay muchas razones por las cuales se puede estar en esa condición. Y vamos a reducirlo, a limitarlo, a concretarlo a dos. A agruparlo en solamente dos aspectos que tienen que ver, el primero de ellos, con el pecado de otros que me ha afectado. Y el segundo grupo de cosas que pueden enfermarnos o lisiarnos el alma son las de los pecados que nosotros hemos cometido que han afectado a otros o a nosotros mismos. Entonces, si estamos en esa condición, ¿será que debo hacerme a la idea de que voy a estar así para el resto de la vida? ¿Será que debo meter eso al congelador o dar la vuelta a la página y hacer como que nada hubiera sucedido? Piensa que el deseo de Dios será que nos encontremos así, o que si nos encontramos en esa condición, recurramos a esas estrategias para sobrellevar las cosas y bueno, funcionar de la mejor manera posible, aunque la realidad es que no en el máximo de la capacidad que Dios quiere que funcionemos, así como sería con un cuerpo enfermo. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, o que vaya ahí. Isaías capítulo 61. Vamos a leer el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Y después de darle lectura de corrido, voy a regresar a diferentes porciones de estos versículos. Nos vamos a ir deteniendo después de varias de las frases que leemos ahí. Isaías 61:1, se lo leo en la Nueva Biblia de las Américas. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Muy bien, pues esto que leímos ahí, hermanos, es todo lo que abarca la obra de salvación de Cristo a nuestro favor. Y vamos a ir viéndolo poco a poquito. Le leo nuevamente la primera parte del versículo 1 que dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. La palabra ungido tiene que ver con frotar con aceite, pero implica estar consagrado, es decir, ser apartado o elegido para una tarea en particular. Y si observó en lo siguiente que leímos ahí en el versículo 1 y parte del versículo 2, se habrá dado cuenta que en varias ocasiones usa la palabra para, ¿sí? Me ha ungido para esto, para aquello, para más allá. Es decir, el consagrado y el elegido, ¿para qué? Bueno, pues lo primero que menciona es para traer buenas nuevas a los afligidos, para traer buenas noticias a los afligidos. Ahora, ¿quiénes son los afligidos? El significado de este vocablo es deprimido de mente o circunstancias. ¿Sí? Un afligido es alguien que está deprimido en su mente o debido a las circunstancias que está experimentando. Es decir, que está abajo, que está abatido. Los colombianos dicen bajoneado. Y tiene que ver
con aquellos que están oprimidos, necesitados, atormentados y que son débiles. Todo eso abarca a aquellos que están afligidos. Y debido a que están en esa condición, no pueden ayudarse a sí mismos. No tienen la capacidad para hacer algo a favor de sí mismos. También significa humilde y manso, lo que sugiere una falta de arrogancia, soberbia u orgullo. Es decir, que el Señor fue consagrado o elegido para traer buenas noticias a los que reconocen que están en esa condición y que tienen esa actitud. ¿Sí? A quienes reconocen que están oprimidos, necesitados, atormentados, débiles, deprimidos en su mente o en sus circunstancias, en su corazón, y que son lo suficiente mansos y humildes como para reconocer que están en esa condición. La siguiente parte del versículo 1 dice, me ha enviado, ¿para qué? No, ya se me fue más adelante. Para vendar a los quebrantados de corazón. Sí, la Nueva Traducción Viviente dice para consolar, en lugar de vendar, dice para consolar a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Significa envolver firmemente a los que tienen el corazón reventado, dañado, deshecho, desmenuzado, destrozado, humillado, molido, partido, quebrado o roto. Esos son los quebrantados. Puede ser que el corazón esté en esa condición debido a lo que nos hicieron o a lo que hicimos, o también a lo que esta vida trae de por sí consigo, hermanos. Por ejemplo, la muerte de un ser amado. Eso también nos rompe el corazón. Por mencionar un ejemplo de cosas que la vida, por estar en la condición, ¿verdad?, en la que estamos, con todo el tema de la caída, trae consigo. ¿Qué es lo siguiente? A ver, ¿qué es lo que dice el versículo a continuación? ¿Cuál es el otro para? Después de vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos o proclamar libertad a los cautivos. Aquí se refiere a aquellos que han sido tomados como prisioneros. En la mayoría de los casos no es un cautiverio físico. En la mayoría de los casos no es algo externo, sino algo interior debido a experiencias dolorosas ocasionadas por pecado, otra vez tanto de otros hacia nuestra persona como de nuestra persona hacia otros, que nos han llevado a construirles nido a una serie de pensamientos que son contrarios a la verdad absoluta y al deseo de Dios. ¿A qué me refiero con construir nido? Pues hay quien dijo, se le atribuye a Martín Lutero, no sé en realidad si haya sido él, pero la siguiente frase que dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Entonces, a veces les hemos construido nido a pensamientos que son contrarios a la verdad de Dios, a argumentos que traemos ahí en nuestra mente y que hemos abrazado también en el corazón. Entonces, eso nos hace prisioneros, nos hace cautivos. Usted recordará el caso de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Se acuerda quiénes son? Porque luego estamos más familiarizados con los nombres que les pusieron en Babilonia que con sus nombres hebreos, ¿verdad? Pues bueno, Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel.
En el caso de ellos, hermanos, no fueron llevados al cautiverio por causa de sus propios pecados. Usted recordará la historia, ¿verdad? Fue a causa de los pecados de otros. Sin embargo, su cautiverio fue únicamente físico, porque internamente ellos eran libres. Ahora, la Biblia nos habla, nos enseña, incluso nos exhorta y nos manda a que llevemos nosotros al cautiverio algo. ¿Se acuerda qué es lo que nos dice la Escritura acerca de llevar al cautiverio? Nuestros pensamientos. Sí. Jesús vendría a proclamar libertad a los cautivos como parte de su obra de salvación, pero aquellos que son salvados deben llevar al cautiverio todo lo que es contrario a la verdad. Eso nos corresponde a usted y a mí. Esa es una encomienda que usted y yo hemos recibido. Segunda a los Corintios, capítulo 10, los versículos 4 y 5. Voy a leer primero el versículo 4 y me voy a detener un poquito para explicarlo. Estamos haciendo un paréntesis, después vamos a regresar a Isaías, a la porción con la que iniciamos. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿a qué se refiere con fortalezas? Esas fortalezas de las que está hablando no son construcciones en lo físico, ¿sí? No son muros, sino son las opiniones de la sabiduría humana que luchan contra la verdad de Dios. Son nuestras propias opiniones que son contrarias a lo establecido por Dios en su palabra, que es la verdad absoluta. Entonces aquí se está refiriendo a un conflicto, a una pelea entre la verdad y el error, entre la verdad y el engaño. Hermanos, muchas de las armas enemigas descansan en una manera de pensar que nosotros mismos hemos establecido, ¿sí? Maneras de pensar a las que nosotros le hemos abierto la puerta. Maneras de pensar que igual y fueron pensamientos que el enemigo lanzó, pero que nosotros permitimos que hicieran nido en nuestra cabeza. Y puede haber muchísimos ejemplos que podría darle, pero tocante a esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? De un alma enferma o lisiada, a pensar o decir cosas como, yo perdono pero no olvido. Esas son maneras de pensar conforme a la sabiduría de este mundo que son contrarias a la verdad de Dios y que nos aprisionan, que nos llevan a la cautividad. A veces hasta se pretende maquillarlo de piedad con argumentos como, pues la Biblia dice que ojo por ojo y diente por diente, así que tengo derecho, ¿verdad?, a devolver mal por mal o a retener el perdón. O fortalezas construidas con argumentos como, a mí me cuesta relacionarme con otros, ¿sí? Me es difícil, me cuesta trabajo porque soy tímido o tímida, porque soy introvertido o introvertida, porque soy penoso o penosa. ¿Se imagina lo que habría podido pasar si el Señor Jesús hubiera pensado de esa manera? Ay, no, a mí me cuesta trabajo relacionarme. ¿Cómo yo me voy a acercar? ¿Cómo voy a tomar la iniciativa? ¿Cómo voy a correr riesgos de que me rechacen? La realidad es que detrás de esos argumentos lo que hay es orgullo, hermanos. Y estamos prisioneros de maneras de pensar como esa. Y el Señor Jesús vino
a liberarnos en este sentido y en tantos otros. Entonces, las armas que Dios puso a nuestra disposición, hermanos, son poderosas para destruir cualquier razonamiento contrario a la verdad. No luchamos con nada que se origina en nosotros, no es con ideas, palabras o acciones que proceden del ser humano, porque tanto las armas como el poder vienen de Dios. El problema es que muchas veces o no lo creemos o no recurrimos a esa provisión para poder disfrutar de lo que el Señor quiere que disfrutemos. El versículo 5 de esta misma porción ahí de 2 Corintios, capítulo 10, dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí quiero subrayarle esta frase antes de terminar de leer el versículo. Especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Está hablando específicamente, hermanos, de todo aquello que se levanta contra el mensaje de las buenas noticias que Cristo vino a dar, que es lo que empezamos leyendo en Isaías. Entonces, esas armas son poderosas para destruir todo aquello que se levanta contra lo que Cristo vino a hacer en su obra de salvación a favor nuestro. Sigue diciendo el versículo: y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿acaso dice aquí que Dios es el que va a venir a poner en cautiverio los pensamientos que son contrarios a su verdad? ¿Que un ángel va a descender y va a llevar a cabo esa obra? No, ¿verdad? Otra vez, usted y yo somos responsables y nos ha sido provisto lo que necesitamos para ello. Las especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra la verdad de Dios pueden proceder del enemigo, como mencionaba hace un momento, que lanza pensamientos a la mente de las personas, pero también de nuestro propio pensamiento humano y carnal. Cuando aquí dice poniendo en cautiverio, se está refiriendo a que llevemos cautivo todo pensamiento y lo hagamos obedecer a Cristo. Tiene que ver con hacernos responsables de dar buen uso a nuestra mente. Pasando los pensamientos por el filtro que la palabra nos da en Filipenses en el capítulo 4, el versículo 8, muy probablemente se lo sepa de memoria, no vamos a ir para allá, pero ahí nos dice, ¿verdad?, que pensemos en todo lo que es verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, aquello en lo que hay virtud o es digno de alabanza. Ese es el filtro. Sí, es como el sedazo por el que hay que pasar los pensamientos. Es como que Dios nos diera un control, así como el control del televisor. Cuando usted lo tiene en sus manos, es usted quien decide en cuál canal pone la tele y qué es lo que va a ver, cuál programa es en el que va a posicionar. Y lo hace con ese control, con ese pequeño aparatito. Pues en nuestro caso, el Señor nos ha hecho responsables y es como que nosotros tuviéramos ese control en las manos para definir qué pensamientos permitimos que hagan nido y cuáles desechamos. Cuáles pensamientos a la hora que llegan nos los sacudimos, le pedimos perdón al Señor de inmediato, ¿verdad? Y no permitimos que se alojen, que se arraiguen y que produzcan fruto, que esos pájaros pongan sus huevos, ¿verdad? Entonces, nos hace responsables de obligarnos a nosotros mismos a pensar como debemos, pero también nos provee su ayuda, hermanos. No es como que estemos solos en esto.
la ayuda que necesitemos para obedecer, Dios está ahí para proveérnosla. Regresamos a Isaías 61, todavía seguimos en el versículo 1, que es lo siguiente que dice: para lo que fue ungido, elegido o consagrado. A ver, ¿no le escucho? Y a los presos, apertura de cárcel. En otra versión dice, y liberación a los prisioneros. Aquí está hablando de apertura de una mazmorra, que pues es lo que había en aquel entonces, ¿verdad? No como nuestras cárceles modernas. Y de manera figurada implica salvación de pecado. Pero también implica vista, dar vista. ¿Por qué razón? Porque las cárceles de aquel entonces, y igual y hay algunas todavía que estén en funcionamiento al día de hoy, ¿no? Supongo, pero eran pues calabozos, hermanos, en los que no había ventanas, ¿sí? No entraba la luz, estaban completamente a oscuras. Y bueno, pues los soldados, aquellos que estaban a cargo de la cárcel, usaban antorchas para alumbrarse cuando tenían que moverse de un lugar a otro ahí por los pasillos del lugar, pero los prisioneros estaban en completa oscuridad. Y al estar así, se perdía la visión, ¿sí? Usted sabe que cuando estamos a oscuras y de repente salimos al sol, ¿verdad? Es como que quedamos medio cegados por momento. Entonces aquí implica el dar vista a los ciegos también, no solo liberación de la cárcel a los prisioneros, sino la vista a aquellos que están aprisionados, la liberación de la prisión, porque como cautivos estaban ciegos en la oscuridad de la prisión, como le mencionaba. Ahora vamos al versículo 2, la primera parte del versículo 2 dice, para proclamar el año, aquí quiero subrayarle esta palabrita, el año favorable del Señor y el día, le subrayo día, de venganza de nuestro Dios. De acuerdo con esta porción del versículo 2, ¿cuánto tiempo dice que abarca el favor de Dios? Año. ¿Y cuánto su venganza? Un día. Hermanos, Dios quiere ser más conocido por su misericordia y compasión que por su venganza. Porque es infinitamente mayor lo primero que lo segundo. ¿Sí? No sé en porcentaje ahí cómo ponerlo, ¿verdad? Pero, a ver, contadores. Pero el punto es que un día comparado con 365 es muchísima la diferencia. Y es importante, hermanos, que lo tengamos claro para nosotros. La grandeza de la misericordia y de la compasión de Dios para nosotros mismos. O sea, que lo tengamos claro hacia nosotros mismos. Porque muchas veces el no ubicar estos aspectos del carácter de Dios nos llevan a no relacionarnos con Él con libertad, ¿sí? A tener un temor no santo, no un temor reverente, no un respeto, sino un miedo. Y eso nos lleva a poner distancia de Dios en lugar de lo contrario. Entonces, en primer lugar es por nosotros, pero también porque necesitamos aplicarlo hacia aquellos con quienes estamos sirviendo. Hay otras personas que están cerca, con quienes servimos en cada ocasión que nos reunimos y a veces también en el transcurso de la semana. Y el hecho de que apliquemos el cómo es Dios en nuestras relaciones hacia los demás es algo importante. Pero también es
esencial al momento de compartir con otros quién es Dios, porque a veces la imagen que se presenta de Él no es la real. A veces hablamos de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces, qué importante que tengamos esto claro. El punto, hermanos, es que esta profecía tuvo su cumplimiento hace casi 2000 años. Vamos por favor a Lucas capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 16 al 21. Lucas 4 a partir del versículo 16. Que dice: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahí me quiero detener un poquito. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Antes de darle lectura a lo que él leyó, quiero mencionarle que cuando aquí dice que halló el lugar donde estaba escrito, no está hablando de una coincidencia, ¿sí? No está diciendo, agarró el rollo, ¿verdad? Y ahí donde el dedo cayó, ahí leyó. No, cuando menciona o utiliza la palabra halló, se refiere a conocer la ubicación de algo, ¿sí? Ya sea mediante una búsqueda intencional o por un descubrimiento inesperado. Pero en este caso podemos estar seguros de que fue totalmente intencional, porque el libro estaba en sus manos, ¿sí? A él le dieron el rollo, no fue que el encargado de la sinagoga le dijera, mira, quiero que leas aquí. Entonces, él eligió la porción a la que se iría para darle lectura. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Le decía que el cumplimiento fue hace casi 2000 años, hermanos, y no tiene fecha de caducidad. Está vigente el día de hoy. El Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo. ¿Sí? Usted recordará esa parte de la historia. Y su ministerio terrenal tenía el propósito de predicar las buenas nuevas o las buenas noticias de salvación a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos del pecado y abrir la cárcel o los ojos a los que están presos. Porque su salvación, hermanos, no se limita, no se reduce a rescatarnos de perdernos una eternidad en el infierno. Y a veces, no de manera consciente, pero vivimos como si solo de eso se tratara. Dice la Escritura que acabó la cita con las palabras a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Se fijó en eso? ¿Se fijó que se quedó ahí y regresó el rollo al encargado? ¿No continuó con la siguiente parte? ¿Por qué razón? Pues porque lo que sigue, que es el día de venganza del Dios nuestro, no se cumplirá hasta su segunda venida. El punto, hermanos, es ¿cómo estamos? ¿Estamos aún viviendo en un antes de Cristo
o en un después de Él? Sabemos que su venida partió la historia en dos, ¿verdad? Y ya ahora tenemos un antes de Cristo y un después de Él. Pero en nuestras vidas, en lo personal, ¿cómo estamos como creyentes? Como seres humanos estamos necesitados de escuchar las buenas noticias de que Cristo fue el consagrado, el elegido, el ungido para traernos salvación, también de todo aquello que nos pueda tener con el alma lisiada, en aflicción, quebrados, cautivos, ciegos y presos. Ahora, necesito que me ayude diciendo así de manera muy condensada, con respuestas de una sola palabra, ¿qué tipo de experiencias pueden tenernos en esa condición? Sí, con el alma quebrada, lisiada, en aflicción, en cautividad, con ceguera. A ver, ayúdeme. Fuerte. Falta de perdón, culpa, orgullo, desilusión, información que tenemos, egoísmo, muy bien, resentimiento, expectativas, así es. ¿Qué más? Expectativas puestas en los hombres, ¿verdad? En humanos imperfectos iguales que nosotros. ¿Qué más? ¿Qué me dice de qué? Actitudes. ¿Qué me dice? Amargura. ¿Sí? ¿Qué me dice de abandono? Experiencias que hayamos podido pasar, de abandono, de rechazo, de deslealtad, de abuso, de maltrato, de humillación, desprecio, crítica, traición, fracaso, palabras ásperas, desamor y una larga lista, etcétera. Vivimos en un mundo caído que trae tropiezos y aflicción, donde enfrentamos problemas, miseria, derrotas, desilusión, pérdida, quebranto y las muchas otras consecuencias del pecado de otros, pero también de los nuestros. Que frecuentemente nos vemos tentados, y no solamente tentados, sino que caemos en el pecado de cosas como la avaricia, los celos, la codicia, la envidia, el egoísmo, el odio, la ira y también una larga lista de linduras. Pero hermanos, el Señor dio todos los pasos que se requerían y tiene el poder necesario para sanarnos el alma, para liberarnos del engaño y de las ataduras y opresión que el pecado ha traído como consecuencia a nuestra vida. Él vino a impartirnos consuelo, gozo, libertad, fortaleza, paz, a darnos vida en abundancia, a hacer que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Vamos por favor a Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Juan 7:37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hermanos, Él es la fuente completa de satisfacción para las necesidades más profundas,
para todas y cada una de ellas, aún aquellas que quizás nadie más aparte de Él y nosotros personalmente conocemos, esas que quizás nunca hemos hablado con alguien por el dolor o la vergüenza o la preocupación de ser juzgados, rechazados. Él lo sabe todo y Él es la fuente de provisión y de satisfacción para nuestras necesidades, todas, incluidas esas. Quien cree en Él, dice esta porción de la Escritura, satisface su sed y luego, ¿sí?, no nada más recibe esa agua y disfruta de ella en lo personal, sino que dice que brotan, ¿verdad?, esos ríos de agua, no solo para el disfrute personal, sino también para que la sed de otros sea satisfecha, para que seamos de ayuda a otros, hermanos. Y yo sé que me estoy dirigiendo a servidores, y los servidores necesitamos estar sanos para poder servir bien. No le dije el título de la enseñanza, ¿verdad? Es ese precisamente, sano para poder servir bien. Veíamos que alguien enfermo no puede hacer todas las actividades de la misma manera que las haría si estuviera saludable. Y lo mismo pasa, hermanos, en el tema del alma. Podemos pensar que, como le dije al inicio, ¿verdad? Pues voy a congelar esto, hacer como que nada pasó. Pues la realidad es que no es así. La realidad es que sí afecta. Y Dios quiere que estemos sanos. Y necesitamos estarlo para poder servir bien. Ahora, en conclusión, ya yéndonos hacia el final, necesitamos, hermanos, detenernos lo suficiente para identificar cómo estamos. A veces podemos tener cosas guardadas que nos siguen ocasionando dolor cuando las traemos a nuestra memoria y por esa razón preferimos evitarlo. Pero la realidad es que una herida no se sana ignorándola, sino dándole el tratamiento que requiere. Y es esencial que identifiquemos cómo estamos, que identifiquemos cómo hemos pensado a lo largo del tiempo con relación a esa situación que está pendiente en nuestra vida, para poder elegir correctamente nuestros pensamientos y llevar la enseñanza bíblica a la práctica, hermanos. Porque a veces el problema no radica en desconocer, sino en no aplicar, en no vivir. Que en alguna medida, no sé si decir que en su totalidad, pero al menos sí en buena medida es debido a nuestra incredulidad, a que no creo lo suficiente que las cosas funcionen como Dios dice que van a funcionar si las aplico. Y ahí vamos por la vida, ¿verdad? Lisiados, enfermos. Filipenses capítulo 4, ahora sí vamos a darle lectura a los versículos 8 y 9, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto piensen, en esto deténganse, a eso sí construyanle nido,
¿sí? Que eso sí se reproduzca. Aquí, esta última frase que leí del versículo 8, en esto mediten, se refiere a hacer un inventario, hermanos. Es decir, a pensar en algo de manera detallada y lógica, a detenerme lo suficiente para, a ver, necesito revisar. ¿Qué de lo que pienso pasa por este filtro? ¿Qué no pasa? Para desecharlo, para arrepentirme, para pedir perdón, para buscar la manera de pensar de Dios y abrazarla en esos aspectos. Versículo 9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Cuando dice esto practiquen, no es algo esporádico, no es, pues allá de vez en cuando o con esta cosa en particular, sino que se está refiriendo a algo que se desempeña de manera repetida y habitual, constantemente. Y como consecuencia, la última parte del versículo dice, y el Dios de paz estará con ustedes. A veces andamos, hermanos, con el alma toda en angustia, agitada, inquieta, totalmente carente de paz. Pues era bueno revisar, ¿verdad? Porque el hecho de que el Dios de paz esté con nosotros está determinado porque nuestros pensamientos estén con lo que el Dios de paz piensa. Segundo aspecto, en conclusión, de las cosas que son necesarias para hacer diferencia, ¿verdad? Para que esa obra de salvación de Cristo sea una realidad en el todo de nuestra vida, es poner nuestra mirada en Dios, que sea Él el enfoque de nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Que tuve cierta experiencia que me dolió, que me dijeron, que me hicieron o que no me hicieron, o que hice o que dije, cuando no debí de haber hecho o dicho. Hermanos, nuestra mirada en las verdades del cielo. Sí, obviamente habrá que resolver cosas, ¿verdad? Si identificamos que hicimos algo que no estuvo bien y no nos hemos puesto a cuentas, pues hay que ponernos a cuentas y pedir perdón, pero el punto es que una vez que hayamos hecho lo que nos corresponde, nuestra mirada en las verdades del cielo, lo demás es lo de menos. Y en tercer y último lugar, desear alimentarnos con la palabra para poder desechar lo que nos impide tener una respuesta correcta, hermanos. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2, se lo leo también en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y aquí le quiero subrayar esta última frase, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Esto quiere decir que podemos no estar disfrutando de la experiencia de la salvación en plenitud, hermanos. Que podemos no estar disfrutando de la totalidad de la experiencia de la salvación, que fue a lo que Cristo vino. Creyentes con el alma lisiada o enferma toda su vida. ¡Qué desperdicio! Me ha tocado ver de cerca
a personas creyentes que no resolvieron una herida de sus corazones ocurrida en la infancia y que llegan a la vejez con el alma lisiada. Qué desperdicio en el sentido de no disfrutar la vida plena y abundante que el Señor quiere que disfrutemos en lo personal, pero también qué desperdicio en cuanto al hecho de que de esa manera no podemos servir bien. Entonces, el Señor desea que su obra completa sea una realidad en nuestras vidas. ¿Cuántos tuvieron la experiencia, a lo mejor cuando estaban niños o adolescentes, verdad, de que se estaba formando un equipo, ¿sí? En la escuela, puede ser que en la escuela, ¿no? Pudiera ser un equipo para un concurso de conocimientos, ¿no? O una competencia deportiva, y que estaba el proceso de la formación de equipos, ¿no? Que a lo mejor eran 2 personas, dos personas van a elegir a su equipo, y que esas 2 personas, no, pues yo escojo a fulano, ¿no? Y el otro, no, pues yo a perengano, y tú estabas ahí, ¿no? Así que me escojan. Y quedabas hasta el final, y pues era porque pues ya no quedaba más, ¿verdad? O sea, tenías que quedar en alguno de los 2 equipos, pero no porque te hubieran escogido, porque no eras hábil, o porque no eras diestro, o porque no tenías mucho conocimiento, ¿verdad? No eras muy aplicado. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesús hace lo contrario. ¿A quiénes dice la palabra que escogió Él? Lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Con el Señor ahí estamos, ¿verdad? Todos débiles, flacos, ignorantes, en las peores condiciones, ¿no? Y es como que, a ver, ¿quién quiere ser parte de mi equipo? Y aquellos que reconocemos nuestra condición decimos, Señor, yo estoy necesitado, aquí estoy, yo quiero. Y es, vente para acá, de aquí en adelante eres parte de mi equipo. Así que lo que hayamos podido experimentar en esta vida, hermanos, es temporal. Y seguramente hay aprendizaje provechoso que podemos sacar de ellos si lo ponemos en las manos del Señor para que Él nos enseñe y nos forme. Entonces le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Así que vamos a orar. Vamos a orar y bueno, no podemos tomarnos mucho tiempo por el programa que hay por delante todavía, pero le voy a pedir que ahí en donde está se acerque con la persona que tenga más en cortito, ¿verdad? Y que ponga de manera respetuosa su mano sobre el hombro de quien tiene a su lado y oremos unos por otros. Que nadie se quede sin que haya quien ponga su mano y pida al Señor por esa vida, pero también le voy a dejar tarea, ¿sí? Ahorita vamos a orar unos por otros, a pedirle al Señor que nos ayude para que en ese servirlo a Él lo hagamos expresando quién es Él, en una condición en la que es el deseo suyo que estemos, para que eso se haga evidente en el trato de los unos con los otros, ¿verdad? Pero le voy a dejar de tarea que se tome un tiempo cuando esté a solas
para sacar del congelador lo que pueda tener ahí, ¿sí? Para regresar la página a aquello que dijo, ya lo echo al baúl de los recuerdos, ¿verdad? Y está ahí con llave, no sale, no, sáquelo y sanee, ¿sí? Busque que el Señor obre en su corazón y traiga esa sanidad que Él desea para que podamos servir bien. Entonces, oremos, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque lo que hiciste, Señor, a nuestro favor en esa cruz, porque el precio que pagaste, Señor, no solo es para el perdón de nuestros pecados, para que podamos estar en amistad contigo e ir al cielo cuando muramos, sino que también viniste, Señor, a sacarnos de la cárcel, a darnos vista, a sanar nuestro corazón quebrantado, a ponernos en la condición que necesitamos estar, Señor, para expresar tu vida, para servirte haciéndolo bien, para ser buenos administradores de la gracia tuya, Señor. Y queremos pedir tu ayuda para que todo aquello que esté estorbando, Señor, que todo aquello que pudiera ser un impedimento, aunque quizás no lo tengamos identificado, tú lo traigas a la luz, que tu Espíritu Santo hable a cada corazón y muestre, Señor, a cada uno de mis hermanos la necesidad que hay para venir a ti, para traer a ti, Señor, ese corazón, esa alma, y que tú la sanes, porque eres poderoso para llevarlo a cabo y viniste para hacerlo, Señor. Te rogamos por tu intervención y tu ayuda. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por su disposición para servirte. Te ruego que los ayudes para que puedan estar en condiciones de salud, Señor, necesarias y que su servicio, Señor, sea de tal manera que exprese la gloria tuya y tu capacidad de sanar al que está quebrantado, sin importar la medida de quebranto, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.